Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la síntesis del hexacianocobalto de hierro en nanopartículas y su actividad antibacterial, presentado por María Fernanda Gallego del programa de Química de la Universidad de la Amazonía. Bueno, primera parte vamos a hablar sobre el resumen, en el cual haremos una pequeña introducción sobre qué es lo que querían hacer, algunos antecedentes y el objetivo principal de toda la síntesis del hexacianocobalto de hierro. Bueno, resumen, se realizó la síntesis y la caracterización del hexacianocobalto de hierro para poder crear una base informativa, una base de datos informativa sobre las propiedades no solamente de este compuesto, sino de los hexacianometalatos metálicos, ya que al momento de ellos buscar antecedentes para poder sustentar este artículo en base a otros artículos investigativos o al menos hacer una comparación con otros comportamientos obtenidos, encontraron en que no hay base de datos, no hay mucha información sobre el comportamiento que pueden presentar los hexacianometalatos metálicos. Cabe recalcar también que estos tipos de compuestos tienen particularidades como la solubilidad y la estabilidad, es decir, este tipo de compuestos no son solubles en aguas y tienen una elevada estabilidad que sin importar el pH no se va a sufrir la consecuencia de que se degrade, de que simplemente se desprenda y contamine de pronto el alimento o el espacio en el cual se busca aplicar, ya que al momento de evaluar las actividades antibacterianas se espera que se pueda usar en superficies autolimpiables o en envases de alimentos o en procedimientos o procesos de la salud y alimenticios. Se busca que también sea eficiente, seguro y económico, ya que hoy en día pues es importante recalcar que es importante controlar el crecimiento y la difusión de microorganismos, tanto como les decía en el área de salud y de alimentos, debido a que se han encontrado que hay nuevas cepas que son resistentes a los antibióticos ya conocidos y pues por eso es la importancia de encontrar nuevos compuestos, encontrar otras alternativas para poder atacar este tipo de microorganismos y evitar posibles enfermedades o posibles apariciones de nuevos daños que se puedan ocurrir al momento de ingerir o al momento no sé, de contaminarse en algún centro de salud, alguna cepa de estas. Se busca que sea en nanopartículas, ya que este tipo de compuestos se presta para ajustar el tamaño de la partícula debido a su estructura única, el cual es una celda unitaria cúbica centrada en las caras, el cual se permite modelar, por así decirlo, y pues se busca que sean nanopartículas debido al beneficio que tienen de la alta relación superficie-volumen para que asimismo no solamente al ser seguro, sino que tenga un óptimo rendimiento. Bueno, como segundo ítem vamos a hablar sobre los métodos, es decir, los reactivos empleados y el proceso de síntesis que se realizó para obtener el hexacianocobalto de hierro y la formación de sus nanopartículas. Bueno, metodología. Bueno, empezamos hablando en primera parte, el cual es la preparación de las soluciones. Hay que tener en cuenta que los reactivos empleados fueron cloruro de hierro y hexacianocobalto de potasio 3, los cuales fueron utilizados a un grado reactivo, es decir, de alta calidad, comprados en Sigma Aldrich, como lo especifica el artículo. Igualmente se usó agua destilada purificada con el proceso de Barsten Sistema Nanopure 2, en el cual fue usado constantemente en todo el proceso. Se purificó el agua destilada simplemente para tener los mejores resultados. Se realizó el goteo de las soluciones. Bueno, cabe resaltar que la síntesis se realizó mediante un método de coprecipitación fácil, es decir, se agregó la solución de cloruro de hierro, al 0,05 molar gota a gota en una solución de cantidad equivalente, es decir, la misma va a ser como en la misma proporción del hexacianocobalto de potasio 3. Bueno, como segundo, ella se agita a temperatura ambiente, se hace una agitación constante hasta que se observe un color amarillo pálido, el cual es un color característico del hexacianocobalto de hierro. Como tercera parte, se dejó reposar durante toda una noche para mejorar la polimerización o la agrupación de estos mismos
permitiendo una mayor deposición del producto y pues asimismo permitiendo la mayor formación de estos cristales. Por último, se realizó lavado con agua ionizada, se realizaron lavados constantes para eliminar las sales que se habían quedado sin reaccionar dentro de la solución. Se preparó la muestra para llevarla a centrífuga para así no poder separar el producto sólido del líquido y obtener lo que es el sedimento, que es lo que a nosotros nos importaba. Y finalmente se filtró y se secó a 70 grados centígrados en horno. No especifican el tiempo, simplemente se dejó constante hasta ya obtener como los pequeños cristales pues en estado sólido y lo más puros posibles. Bueno, resultados. En los resultados vamos a observar el tipo de caracterizaciones que se hicieron al compuesto sintetizado de hexaciano cobalto de hierro mediante las pruebas de difracción de rayos X, microscopía de transición electrónica, infrarrojo por transformador de Fourier y microscopía de barrido electrónico. Bueno, empezamos con lo que fue el análisis de RX, en el cual los patrones de difracción de rayos X confirman el éxito de la síntesis, ya que en este se puede ver cómo las nanopartículas o cómo la formación de las nanopartículas sintetizadas coinciden con la estructura de un hexacianometalato metálico cúbica. Es decir, cumplen con la misma formación, se dio la síntesis y la formación del compuesto. Y bueno, eso se hizo bajo un parámetro de celda de 10,10 Angstrom. También se observan en los picos de reflexión la presencia de una distorsión romboédrica, que como les digo son características de este tipo de hexacianometalatos, el cual sus diferencias son muy pequeñas, pero fue debido al parámetro de celda empleado, pero se observaron las propiedades de hexacianometalatos normales de este tipo de compuestos. También este resultado fueron muy consistentes o muy similares a una red centrada en caras. Nos demostró que el compuesto es una red centrada en caras como lo son los hexacianometalatos metálicos, y este mismo comportamiento da indicios a que puede tener una buena actividad antimicrobiana. Bueno, el segundo método para la caracterización se empleó la espectroscopía de infrarrojo, en el cual este espectro proporciona la información sobre la estructura de los compuestos estudiados, es decir, del hexaciano cobalto de hierro, en el cual el cianuro de su extremo se comporta como un ligando fuerte, dando como resultado una configuración del metal en el bloque molecular, que es lo que podemos observar en el espectro al momento de cómo inician los picos de todo el espectro que se formó. También se puede ver que hay una vibración de estiramiento relacionada con el agua coordinada en los hexacianometalatos, el cual se evidencia en unas bandas afiladas entre 3550 a 3500 centímetros a la menos 1. También se puede observar que en las bandas de 2100 y 2300 se observa una frecuencia de estiramiento del cianuro, el cual es una frecuencia bastante inusual, ya que para el compuesto se observa más que todo, como los componentes principales de nuestro compuesto, se observan más que todo a los 2181 centímetros a la menos 1, que es el pico más afilado y el que mayor se refleja, el cual muestra la cadena de cobalto, cianuro y hierro y la cadena de estos tres compuestos juntos. Es decir, este espectro nos confirmó que sí se dio con la síntesis y que efectivamente sí hay una cadena de compuestos que es el cobalto, el cianuro y el hierro. Y esto pues nos demuestra que hay una interacción bastante fuerte entre el metal y el ligando, lo que son el hierro 3 y el cianuro, el cual hay un pequeño pico en 2127, que es el que se observa ahí, la pequeña distorsión que se observa en el pico afilado, que sería esta, el cual representa la unión de estos dos ligandos, es decir, hierro 3 y cianuro.
Bueno, otro de los métodos de caracterización empleados fue la microscopía electrónica de transmisión, el cual se cogió el polvo obtenido, es decir, el polvo sintetizado del hexaciano y cobalto de hierro, y se caracterizó por esta técnica a diferentes aumentos. Esto con el fin de enfocar más que todo en las estructuras unitarias, por así decirlo, y en las estructuras coloidales que presentaba nuestro compuesto sintetizado. Se observó que, o se confirmó que el agregado o nuestra muestra cumplía con el cúbico típico de este tipo de compuestos de hexacianometalatos metálicos con un tamaño promedio de 50 a 100 nanómetros. También tras este análisis se evidencia que no se pueden obtener partículas del mismo tamaño por medio de esta metodología, ya que el producto se da por el envejecimiento coloidal de la preparación, es decir, como las soluciones se vierten una sobre otra, pues se provoca un ligero aumento en el tamaño y también en la expansión y en los cambios estructurales. También mismo el proceso de secado, el aumento de la temperatura, al momento de eliminar el agua, eliminar los compuestos o las moléculas de agua, quedan ciertos poros que el hierro debe contrarrestar y pues en parte beneficia a nuestro compuesto ya que lo hace más reactivo. Bueno, el último método de caracterización que se usó fue el método de caracterización por microscopía electrónica de barrido, el cual aparte de evidenciar el comportamiento de nuestro compuesto sintetizado, también se aprovechó para observar cómo era su comportamiento antibacteriano o cómo eran sus propiedades antibacterianas, en el cual se hizo un muestreo agregando el compuesto sintetizado en diferentes concentraciones, ya que se agregó en diferentes concentraciones, en unas muestras de dos tipos de bacterias, una gram positiva y otra gram negativa, esta siendo el S. aureus y el Escherichia coli, en las cuales se puede evidenciar lo que se muestra en la imagen. Son la parte de arriba, los circulitos, sería el S. aureus, y la parte de abajo el B, las gráficas B o las imágenes del B, sería la Escherichia coli, en el cual, como se observan las flechitas rojas o los puntos que se ven ahí, es como nuestro compuesto o el compuesto sintetizado atacaba y debilitaba las membranas de estos tipos de bacterias o este tipo de microorganismos bacterianos, en el cual se observa un mayor impacto en el S. aureus que en el de Escherichia coli. Esto, como se observa en la imagen, arriba en la última imagen del barrido, se observan como más corrugadas las membranas, es decir, que se vieron más afectadas y se perjudicó más la reproductibilidad y la supervivencia de las mismas bacterias. También, como les decía, se usó también para terminar de caracterizar la síntesis, así que las nanopartículas, precisamente se hizo para observar si el compuesto sintetizado había quedado en el tamaño requerido para pues la aplicación buscada. Bueno, en este caso se hizo una comparativa de cómo afectaba nuestro compuesto sintetizado tanto con la Escherichia coli y el Staphylococcus aureus, y evidenciando, como les decía, se usaron concentraciones milimolar de 0 a 50, en el cual se evidencia que afectó más al Staphylococcus aureus, ya que para los 50 milimolar de concentración, sencillamente ya no había presencia de esta bacteria, y de la Escherichia coli fue un poco más resistente, pero se obtuvieron buenos resultados. Bueno, en el ítem 4 vamos a hablar de las conclusiones en las cuales vamos a saber a qué llegó la investigación, de si se realizó completamente la síntesis o no, y de qué actividades antibacterianas cumplía o no cumplía el compuesto que se sintetizó. Bueno, empezamos diciendo que la síntesis fue exitosa, se comprobó con el DRX, el cual se confirmó la estructura de nuestro complejo,
y aún más con el espectro infrarrojo, en el cual se confirmó los átomos que componen el compuesto, la forma en la que ciertos picos nos explicaban la forma en la que están unidos y los ligandos que se formaron entre ellos, evidenciando que sí estábamos trabajando con el hexaciano cobalto de hierro, y que las siguientes pruebas para verificar su actividad antibacteriana sí era con este mismo compuesto. Se obtuvo que sí fue económica y eficiente, debido a que como la metodología de síntesis fue una coprecipitación fácil, pues no se requiere grandes equipos para que esta nos dé. Deficiencias de la información fue que no se halló, a pesar de las pruebas que se hicieron, no se sabe bien cómo fue el mecanismo o cómo es el mecanismo de comportamiento entre el hexaciano cobalto de hierro con las bacterias, pero aún así se tuvieron muy buenos resultados, que en una concentración de 50 milimol atacaba y debilitaba la membrana de las bacterias, los cuales afectaba su comportamiento y su supervivencia, pudiéndolo aplicar tanto como en alimentos como en superficies sanitarias, y haciéndolo no tóxico, no se desprende y se obtuvo un muy buen resultado con este compuesto. Bueno, muchas gracias por la atención prestada y gracias por observar con detenimiento el video.